Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. La misión de la que les voy a hablar hoy es la energía, es la luz, esa tarea que tenemos todos de activar esa energía dentro de nosotros. Es un trabajo bellísimo, sublime. Hablemos de ese tema. Hablemos de la activación de energía. Tenemos que tener conciencia de esa energía, conciencia de esa luz, saber de la presencia de esa energía y de esa luz dentro de nosotros. Cuando hablamos de luz dentro de ese enorme rompecabezas, estamos hablando de alquimia. Sí, de hace mucho tiempo, pero ellos dejaron el rastro, dejaron el conocimiento con símbolos, con un lenguaje secreto, pero lo dejaron. ¿Dónde más está el conocimiento de la energía? En el Tao, en ese Tao de China, en las artes marciales, en el Shakti Yoga, en el Tantra, sí, en la red. Ahí también está la energía. En los chakras, en esos puntos de luz, en la espiral, en la piedra filosofal, en ese trabajo de conversión de plomo en oro. Cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de conciencia de luz, hablamos de conciencia de energía, de la presencia de esa luz en nosotros. Tenemos que irnos a que somos luz. Tenemos que irnos al átomo. ¿Qué es un átomo? Es una bolita de luz, donde hay unos electrones que giran a unas velocidades enormes, y ese ovillo de luz son rastros, es energía, y a su vez ellos son luz. Y nosotros, el comienzo de esta materia es el átomo de hidrógeno unido al átomo de oxígeno forma la molécula del agua. Y a su vez la unión de moléculas forman la célula. Y la célula forma el tejido. Y el tejido forma los órganos, los sistemas, y los sistemas, este cuerpo material. Esa conciencia de esa energía, de esa luz, es muy, muy importante. Yo sé que en esta aproximación de las 5 misiones espirituales, estoy tocando unos puntos que a través de las semanas iremos desarrollando indistintamente. Uno de luz, otro de transformación mental, otro del Dharma, otro de meditación, otro de investigación, porque casi que todos tienen que ver con todo. Dentro de ese conocimiento de la luz, hay que hablar necesariamente de la anatomía mística. Automáticamente yo les menciono a ustedes anatomía mística y me tengo que acordar de Angkor, que es un libro en piedra de la anatomía mística. Tiene un silencio, tiene un secreto de siglos.
pero estamos hablando que llegó el momento de recuperar la memoria. Entonces tenemos que entender que esa activación de la energía, ese conocimiento de la luz, es la vía de la magia, es el yoga de la luz, es el elixir de todo. En el Tao hablan del elixir de todo, del elixir de la inmortalidad, de la eterna juventud, y tienen otro montón de términos. Ahora, en este tema de la energía, existe una secuencia. ¿Cuál es esa secuencia? Primero, el conocimiento. Después, la purificación, cosas que se hacen con la misma meditación, con la respiración. La activación de la energía y la ascensión. Son 4 pasos, una secuencia exacta para mover, reconocer, saber acerca de la energía. Aquí también hay que hablar del eje centro-corazón. Ese es un término un poco acuñado por nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la radio de Hilda Strauss. Porque cuando uno ve los libros y las referencias a la energía, hablan del corazón. Dentro del tema de la energía se ha malinterpretado esto y se ha entendido como la víscera e inclusive se ha entendido como ese punto de encuentro entre el eje vertical y el eje horizontal, que sí es el chakra del corazón. Pero cuando en los libros se refieren al corazón, se están refiriendo al eje centro-corazón. Y el eje centro-corazón es nuestro sistema nervioso. Ese es el comando de todo, la médula espinal y el cerebro. Ese cerebro y esa médula son de un poder inconcebible. Y en la medida que nosotros vamos trabajando y vamos conociendo y vamos purificando y vamos activando y vamos ascendiendo, vamos en ese conocimiento y en ese reconocimiento y en esa comprensión. ¿Por qué? Porque ese cerebro y esa médula y todo, absolutamente todo, está formado por capas, como una cebolla. Inclusive las 2 energías impulsoras funcionan en espiral. Una en un sentido y la otra en otro sentido. Polo positivo, polo negativo. Estamos hablando del yin y yang. Estamos hablando de un montón de cosas. Pero son como capas de cebolla, donde la una gira hacia un lado, la otra gira hacia el otro lado y en espiral. En espiral, en espiral. Es la forma geométrica verdaderamente de las grandes cosas de la naturaleza. Y todas tienen cabeza y cola. Cabeza y cola como las moléculas, como las estructuras vitales nuestras. Las proteínas tienen cabeza y cola. Las vitaminas tienen cabeza y cola. El espermatozoide tiene cabeza y cola. Y hay que poner atención en ese cabeza y cola. Y en las montones de formas en espiral de la naturaleza. Lo vemos en plantas, en galaxias. El espiral. Son esas capas y capas y capas de luz. Esa espiral es todo. El espiral es una forma absolutamente perfecta. El espiral está en el cosmos. El espiral está en el movimiento de nuestro planeta, de nuestro sistema solar. Si nosotros buscamos movimiento del sistema solar,
hay unas cosas bellísimas donde es en espiral. Y todo el movimiento, el tiempo, todo es en espiral. Entonces tenemos que tener como esa conciencia, es como un secreto de la luz. Afortunadamente ya no lo es tanto. Y eso está recogido, condensado, referido en el yoga, está en el Tao, absolutamente en todo. Está en los polos, en ese polo negativo, polo positivo. Está de otra forma dentro de los indígenas. Ese conocimiento de la luz está ahí. Aquí hay que mencionar los pranayamas, hay que mencionar la respiración. Porque cuando nosotros inhalamos, estamos llevando aire a nuestros pulmones y aire que llega directo a la parte central del cerebro. Esa respiración activa la energía, pero también activa el prana. Y el prana es una sustancia que está presente en todos nuestros cuerpos y absolutamente en todo el universo. Entonces, la respiración para el movimiento de energía también es fundamental. Ahora, en ese eje centro-corazón o corazón están unos puntos que son unos puntos de luz, como unas grandes concentraciones de luz. A esas concentraciones de luz nosotros ya sabemos que se llaman chakras. Ellos están verdaderamente en la siguiente dimensión, en el cuerpo del tiempo, en el astral. Lo que pasa es que tiene un punto de referencia exacto. Aquí, en ese eje centro-corazón, en la médula y en el cerebro. En la médula hay 7 y en el cerebro hay 5 puntos, importantísimos, porque todo nuestro cuerpo está lleno de miles de chakras, pero son como grandes receptores de energía y de donde parten también muchas cosas. Esos puntos aquí en el cuerpo físico están conectados por los nadis. Los nadis son como el sistema nervioso del cuerpo astral. Aquí son los nervios, allá son los nadis. Y los nadis en la siguiente dimensión, en el siguiente cuerpo, se multiplican de una manera impresionante. Lo mismo, existe una conexión entre esos nadis del cuerpo astral o del cuerpo del tiempo con el cuerpo mental. ¿Y por qué menciono? Bueno, 3 nomás, pero verdaderamente cuando nosotros activamos la energía, subimos la energía, se activan todos los cuerpos, absolutamente todos. Esa energía no es solamente aquí, sino en todas las dimensiones. ¿Y qué pasa? Que existe un orden, existe un trabajo secuencial que hay que hacer. Esos puntos están unidos por esos canales que se llaman nadis. Cada punto además está en una zona de nuestro cuerpo y a su vez esa activación de energía incide en la salud del cuerpo físico, pero además cada punto tiene un poder mayoritario, una facultad extraordinaria que se va despertando en la medida que nosotros hacemos el trabajo de la energía. Y de todo esto vamos a ir hablando, de todo esto.
A este trabajo con la energía se le denomina la gran obra de la alquimia. Esa energía dormida, ese cuento que hemos oído todos, que nos lo contaron a todos, de la Bella Durmiente, es un cuento con el simbolismo de lo que hay que hacer con la energía. Es una ciencia que tiene miles y miles y miles de años. Es que es una herencia de esa humanidad anterior atlante. Y estamos hablando de miles de años. Este trabajo, esta activación de la energía, verdaderamente, lo tengo que repetir, sublime trabajo con la energía, está asociado a imágenes, a colores, a sonidos de mantras, a números. Todo tiene asociación, representación. Y existe otra cosa dentro de este trabajo energético. Lindísimo, lindísimo, que es la naturaleza, que es nuestro planeta. En nuestro planeta hay chakras. Y mucho más allá, pero quedémonos con esos chakras que hay en nuestro planeta. Y nosotros, cada uno de nosotros, está conectado absolutamente con esos chakras de la Tierra. Conexiones. Y esas conexiones son el Dharma y son luz. Entonces, mire que vamos avanzando, vamos tocando otro punto y también vamos cayendo en la cuenta que estas 5 misiones se entrelazan. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer en simultáneo. Tenemos que tener conciencia y trabajar en el Dharma. Ni qué hablar de los egos, de esa transformación mental. Tenemos que meditar. Es importante meditar porque solamente a través de la meditación es que nosotros activamos, purificamos, activamos y ascendemos la energía a través de esa meditación. Y la investigación. La investigación es ese conocimiento. Esto que ustedes están oyendo forma parte de esa investigación, de eso que nosotros debemos saber, de eso que nosotros debemos conocer. Y miren, tengo que decirlo, como una obligación moral. Nadie puede limpiar los chakras, activar los chakras o alinear los chakras. Además, ¿limpiarlos de qué? Alinearlos porque están torcidos con respecto a qué. Activarlos sí. Activarlos sí porque la Bella Durmiente está dormida. Pero son unos elementos, unos órganos, unos puntos que están en la siguiente dimensión, en la dimensión del tiempo, que es algo que es todavía desconocido e inconcebible para todos nosotros. Y digo que tengo una obligación moral, porque en este momento, en la era de la luz, en la era del despertar, en la era de recuperar la memoria, hay alboroto, hay más malentendido, hay aprovechamiento, hay una serie de cosas no tan bonitas.
que nosotros estamos obligados a conocer. Hay mucho que hablar, mucho que hablar de las misiones, pero esto es lo básico, lo fundamental. Y todos nosotros hemos perdido la memoria y es necesario recordar. Hasta pronto.